El 25 de mayo de 1810 es una fecha muy importante en la formación de este país. Se produce el primer gobierno propio, ¿no? El primer autogobierno que hubo en el Río de la Plata. ¿Por qué hubo un 25 de mayo? Bueno, España había sido invadida en 1808 por los franceses de Napoleón Bonaparte, que metieron preso al rey Fernando VII y nombraron a otro rey, el hermano de Napoleón, en su lugar, pero nadie lo reconocía como legítimo. Durante 2 años pelearon contra los franceses en España, fueron derrotados y en 1810 todo el territorio español cayó en manos francesas. La llegada de esa noticia a distintos lugares de América, por ejemplo al Río de la Plata, produjo una gran agitación y la idea de formar autogobiernos, gobiernos locales, hasta tanto volviera el rey a su trono y ahí se vería que ocurriera. Acá se juntaron en el cuadro que tengo detrás mío, es la representación del Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810, distintos grupos, algunos proponiendo que las cosas siguieran igual y otros un cambio, que renunciara el virrey, que era Cisneros. Finalmente triunfó en la votación esa moción, pero Cisneros intentó mantenerse en el poder haciendo una junta de gobierno local, pero en la cual él era presidente. Por eso el 25 de mayo hubo una gran movilización de tropas y de vecinos y de la población común que presentó un petitorio exigiendo la renuncia de Cisneros y que se formara una junta simplemente con gente que no había sido funcionario del Imperio Español. Y así se forma la primera junta y comienza el primer gobierno local en Buenos Aires. Ahora, eso no quiere decir que quisieran la independencia. En 1810 la idea era la autonomía. Querían una monarquía federal, es decir, ser iguales que los españoles bajo la soberanía del rey, que todos los territorios fueran iguales, ninguno por encima del otro. Pero rápidamente apareció un grupo que quería ir más allá, a la independencia, y entre autonomistas e independentistas hubo una puja que recién se resolvió en 1816 con la declaración de la independencia de un país nuevo. De julio hay un imperativo que llega de todo el área del virreinato, del ex virreinato del Río de la Plata, por cortar por fin los lazos que estaban en condición de ambiguos con España. Y ahí es el 9 de julio donde, redactada en 3 idiomas, en quechua, en aymara y en castellano, creo que uno más también, perdón si no me acuerdo, o sea, revela los alcances americanistas que tenía la revolución, puesto que también se extiende a los representantes del Alto Perú, es decir, la actual zona que hoy ocupa el estado de Bolivia. Por lo tanto, es un gran hecho americanista la reunión de Tucumán, donde también hay una ardua discusión sobre los sistemas de gobierno. Es un debate como el que se puede tener hoy en la Argentina sobre formas de representación, formas de gobierno, formas de generar esbozos de independencia nacional. La declaración, sin duda, es una declaración muy emocionante, cuyo original creo que se guarda hoy en la Casa de Tucumán, o en el Archivo Histórico Nacional, no recuerdo bien, que son los papeles fundacionales de la Argentina. El plan Cóndor sí hay que entenderlo como un plan represivo vinculado absolutamente a los planes económicos de los Estados Unidos y de las potencias occidentales, que era acotar y reprimir todo intento de planteo alternativo a los modelos neoliberales, ¿no? Salvajes que se aplicaron durante las dictaduras en los años 70 y comienzo de los 80, y que se acompañó de una muy fuerte presión económica a través del endeudamiento compulsivo de estos países, ¿no? Un endeudamiento innecesario, que significó que esos países quedaran minados. Recordemos que esto es un golpe de Estado fundamentalmente cívico con un agregado militar, ¿no? Es un gobierno civil con muchos civiles involucrados, con grandes capitales nacionales e internacionales involucrados, que tienen que licuar algunas deudas, tienen que dejar en claro algunas situaciones antes de un recambio democrático que naturalmente, supuestamente, iba a revisar lo que pasó en ese periodo. Los militares se van con tiempo, no se van apurados, a pesar de la desastrosa derrota de Malvinas, que tiene un carácter más desastroso cuando se trata de un gobierno que se supone que su especificidad es lo militar, ¿no? Mundo, América, es un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino,
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Pierden todo contacto con el mundo, es un gobierno aislado, pero que tiene que resolver internamente algunas cosas en beneficio, sobre todo, del bloque de poder que los puso en el poder, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hacen es una amnistía económica que traslada al peso de la deuda pública más de 20.000 millones de dólares, la famosa licuación de la deuda privada que pasa a ser pública. Eso es un condicionante tremendo para el futuro gobierno y una tranquilidad para las empresas monopólicas y más concentradas de la Argentina, que se enriquecieron durante la dictadura. Los capitanes de la industria, como se decía, ¿no? Se sabían criminales, autores de crímenes horrendos de lesa humanidad, secuestros de bebé, asesinatos de bebé, bueno, cosas tremendas que nunca habíamos visto en Argentina, ¿no? Usted no se olvide que estas señoras, que hoy están continuando la lucha subversiva que han desarrollado sus hijos antaño, tratando de presentar figuras y presentar posiciones que evidentemente no hacen nada más que continuar la acción subversiva que hicieron sus hijos. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto. Se toman su año y medio, más o menos, de junio del 82 a diciembre del 83, para hacer todo el trabajo sucio de eliminación de documentos, de demolición de campos de concentración, de tabiqueo de esos lugares, de entierros en fosas comunes de lo que quedaba. Eso, y particularmente inventar un mamotreto legal, sin ningún valor legal, porque era una ley de ellos mismos que se autoperdonaban e impedía todos los juicios sobre el personal civil y personal militar de las Fuerzas Armadas, y algo más grave, declaraban muertos a todos los desaparecidos, tratando de evitar algún tipo de demanda en torno a esa figura tan novedosa, trágicamente novedosa, que era la desaparición, ¿no? Después de los momentos más duros de la dictadura, los partidos habían guardado bastante silencio en esos momentos, y a partir de comienzos de los 80, después de una profunda crisis económica que marca la salida de Martínez de Oz, entonces ahí empiezan a vislumbrar la crisis y empiezan a plantear sus demandas, y de ahí van a surgir los candidatos, todavía no claros en el caso del radicalismo, ¿no? Entre De la Rúa y Alfonsín, la derecha y la centroizquierda, podemos decir. En el caso del peronismo, la figura de Italo Luder, un hombre que había ocupado la presidencia por momentos durante las licencias de Isabel Perón. A partir de 2003 lo que se produjo, y esto es muy importante también para la construcción de la República y de la Nación, lo que se produjo es un cambio en la mirada de la política. Por primera vez después de muchos años vino un presidente que dijo: es la política la que conduce a la economía y no al revés. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Lo que propuso fue justamente valorizar lo que había sido devaluado en los otros gobiernos, fortalecer la industria nacional, recuperar las empresas privatizadas. Néstor Kirchner, en una asamblea en la ONU, le dijo al mundo: déjennos crecer, porque si crecemos podemos pagar. Y a partir de ahí empezó a disminuir la desocupación, empezó a aumentar el salario, se instalaron las paritarias, discusión trabajadores patronales para establecer el salario, cosa que hacía más de 10 años que no sucedía. Aumentaron las jubilaciones después de 10 años de congelamiento, se mejoraron los salarios, se apostó por la educación. Y después los hechos vinculados a los derechos humanos, que se constituyen como una política global, específica y generalizadora de todo trato entre personas y de toda memoria histórica en la Argentina. Se recuperaron los fondos jubilatorios que estaban en manos privadas de las AFJP. Esto permitió que el gobierno pudiera instaurar la asignación universal por hijo. Esta década que yo denomino la década ganada por todos los argentinos, ganada por
las cosas que hemos logrado. No ganada, y que se entienda bien, se puede ganar una elección, pero se pueden perder el gobierno. Cuando hablo de década ganada no en términos electorales ni partidarios, hablo en términos de recuperación social, económica, cultural, democrática, de igualdad de los 40 millones de argentinos.